Moisés, nacido esclavo, pero destinado a gobernar el imperio de Egipto, rescatado del río, adoptado por una princesa y criado para ser faraón, en cambio lleva una nación de esclavos a la libertad, y cambia al mundo. Moisés, un héroe para nuestro tiempo. Era un decreto de muerte real, y fue devastador. Cuando se enteraron de la orden del faraón de arrojar a sus hijos recién nacidos al río Nilo, el dolor y la pena pasaron sobre los esclavos hebreos oprimidos como una inundación amarga. Ya habían sufrido la brutalidad, no siempre habían sido esclavizados. Eran los descendientes de Jacob y sus hijos, incluyendo a José, el esclavo que se convirtió en primer ministro de Egipto y salvó al reino de la hambruna. En una muestra de gratitud por los servicios de José a la nación, el faraón le había concedido a su familia tierras y el estatus de residente permanente en Egipto. Pero después de la muerte de José, un nuevo faraón ascendió al trono egipcio. No conocía a José y no estaba dispuesto a reconocer el servicio que José había prestado a la nación. Lo más probable es que José fuera un abiru, un término utilizado por los egipcios para describir a los forasteros, incluidos los cananeos y otros. Cuando este nuevo faraón miró a su alrededor y vio la propiedad y la prosperidad de los hebreos y su gran número, se dio cuenta de que podían representar una seria amenaza para la seguridad nacional y el futuro de Egipto. En un intento por manejar la amenaza, el faraón obligó a los hebreos a la esclavitud. Casi de la noche a la mañana, la vida estable y próspera de los hebreos se convirtió en una pesadilla viviente, salpicada de azotes y trabajos forzados. Los hebreos anhelaban la libertad, pero la libertad parecía un sueño inalcanzable, demasiado lejano en el horizonte para ser alcanzado. Entonces, justo cuando pensaban que sus vidas no podían empeorar, el faraón emitió un decreto inhumano, un decreto de muerte. Por orden del faraón, todo niño hebreo recién nacido debía ser arrojado al río Nilo. Si la esclavitud no contenía o destruía, el infanticidio por ahogamiento lograría sus fines. Sin embargo, una mujer optó por resistir el cruel mandato de un gobernante tiránico. El amor de una madre no conoce límites. Decidida a desafiar el decreto del rey, Jocabed escondió a su hijo recién nacido en casa durante 3 meses. Cuando su bebé era demasiado grande y hacía demasiado ruido para esconderse, recurrió a medidas desesperadas. Recogiendo las robustas cañas que crecían a lo largo de las orillas del Nilo, tejió una cesta y la untó con brea para asegurarse de que era hermética. Entonces hizo algo que solo una madre desesperada por salvar a su hijo haría. Puso a su bebé en la canasta y colocó la canasta en los juncos a la orilla del río. Como medida de seguridad, le pidió a su hija, Miriam, que vigilara el lugar donde estaba escondido su hermanito. Fue una apuesta enorme. Un plan que no parecía tener un final claro más allá de la supervivencia diaria. El Nilo estaba plagado de tanto peligro como la vida de un esclavo. El tráfico de barcos era pesado, los cocodrilos estaban por todas partes, y cualquier otro número de problemas potenciales se cernía sobre nosotros. Pero Jocabed era más que un esclavo hebreo. Era una mujer de fe. Colocando a su hijo en medio de la relativa seguridad de los juncos, lo confió a la protección del Dios que adoraba. Un Dios que escuchaba las plegarias de madres y esclavos desesperados. Un Dios que era lo suficientemente poderoso como para proteger a su hijo. Un Dios que respondió a sus oraciones de una manera milagrosa y sin precedentes. Acompáñenos esta semana al comenzar una nueva serie sobre la vida de Moisés, el bebé milagroso que fue rescatado de los juncos, destinado al trono real del reino más grande de la tierra en ese momento.
pero en cambio se convirtió en el libertador elegido por Dios de una nación de esclavos. El río Nilo comienza su recorrido en algún lugar cerca del lago Victoria. Se abre camino a través del corazón de África antes de desembocar en el mar Mediterráneo, a casi 7.000 kilómetros al norte de su fuente. Durante 1000 años, el Nilo ha sido visto con un temor casi reverencial por los egipcios. De hecho, los antiguos egipcios adoraban al Nilo entre los muchos otros dioses que adoraban. El Nilo era considerado como el centro de la vida egipcia y el centro del cosmos. Era clave para la vida, la ideología y el culto del antiguo Egipto. Por ejemplo, aunque los egipcios adoraban al sol como Ra, el sol salía y se ponía a ambos lados del Nilo, lo que significaba que su deidad principal giraba en torno al Nilo. La vida del antiguo Egipto dependía de la inundación anual o inundación del Nilo. Cuando el río se desbordaba, inundaba el valle circundante. Cuando las aguas se retiraron, dejaron tras de sí un limo mineral negro y rico, que hizo que el suelo fuera extremadamente fértil. Cuando Jocabed escondió a su bebé entre los juncos a orillas del río Nilo, ella, junto con el resto de los antiguos israelitas, vivía en la tierra de Gosén. En 1885, Edouard Ville, un arqueólogo, egiptólogo y erudito bíblico suizo, identificó el antiguo sitio de Gosén. El sitio estaba ubicado en el 29º o provincia de Egipto y se encuentra en la parte oriental del delta del Nilo. Vivir en la región del delta del Nilo significaba que Jocabed habría tenido acceso a grandes franjas de orilla pantanosa donde los juncos y el papiro crecían en abundancia. Pero el río Nilo también estaba plagado de peligros. Tiempos desesperados exigían medidas desesperadas y Jocabed confió a su hijo a la custodia de Dios. Durante el día, Miriam, la hija de Jocabed, vigilaba cuidadosamente la cesta de su hermanito. Ahora, mientras Miriam vigilaba, un visitante inesperado visitó la parte del río donde estaba escondido el niño hebreo. La hija del faraón bajó al río para bañarse con las damas de compañía. La Biblia describió lo que sucedió después con estas palabras. Entonces la hija del faraón bajó a bañarse en el río, y sus doncellas caminaron a lo largo de la orilla del río. Y cuando vio el arca entre los juncos, envió a su criada a buscarla. Cuando la curiosa princesa abrió la canasta flotante, se sorprendió al encontrar un bebé adentro. Pero su sorpresa pronto dio paso a la comprensión y la compasión. Ella conocía el decreto de su padre y sabía que se trataba de un niño hebreo. Éxodo capítulo 2 versículo 6 dice, ella tuvo compasión de él y dijo, este es uno de los hijos de los hebreos. La situación le tocó el corazón. Habría sido fácil para ella obedecer la orden de su padre y arrojar al bebé de nuevo al agua, dejando que se ahogara. Pero, en cambio, se sintió atraída por el niño que lloraba. En ese momento, tal vez sintiendo la compasión y la bondad que irradiaba la princesa en la orilla del río, Miriam se acercó. Había estado observando toda la escena ante sus ojos, sin duda aterrorizada por lo que la princesa pudiera hacerle a su hermano. Al ver la suave expresión de la princesa, se atrevió a acercarse a ella y sugerirle un plan. Éxodo capítulo 2 versículo 7 dice, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, voy a llamar por ti a una nodriza de entre las hebreas, para que te críe al niño. La princesa aceptó la oferta y Miriam corrió rápidamente a buscar a su madre. Jocabed, sorprendida, y probablemente nerviosa, llegó detrás de su emocionada hija para enfrentarse a la princesa. En lugar de censura o sospecha, encontró un aliado en la persona más inverosímil, la hija real del hombre que había condenado a muerte a su hijo.
Entregando al bebé que lloraba a su madre, la princesa le pidió que lo amamantara y ella prometió pagarle a Jocabed por cuidar de su propio hijo. Agradecida y aliviada, Jocabed aceptó la generosa oferta y se llevó a su bebé a casa. Pero, antes de que Jocabed saliera de la orilla del río para llevar al bebé a casa, la princesa le dio un nombre, Moisés. El nombre significaba sacar o sacar del río. Era un nombre apropiado porque había sido sacado del río por su nueva madre egipcia, quien eventualmente lo adoptaría. Hebreos capítulo 11 y versículo 23 describen la experiencia de los padres de Moisés frente a circunstancias imposibles. Por fe, Moisés, cuando nació, fue escondido 3 meses por sus padres porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron miedo de la orden del rey. Su fe en Dios y su creencia en el propósito de Dios para su hijo les dieron valor a estos padres hebreos. Eligieron encomendar a su hijo a la protección de Dios y qué recompensa recibieron por su fe. A menudo en la vida, cuando nos enfrentamos a circunstancias difíciles, es fácil ceder al miedo y la desesperación, concentrarse en los gigantes en nuestro camino sin ver ninguna forma de evitarlos. Y Hebreos 13 y versículo 5 nos asegura que Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Esta promesa se cumplió en la vida de Moisés cuando su madre decidió dar un paso de fe y dejar a su hijo al cuidado de Dios. Dios lo liberó y ese mismo Dios está dispuesto a protegernos y liberarnos a nosotros también. Cuando Moisés tenía 12 años, fue llevado por su madre egipcia real a vivir con ella en el palacio. Y a partir de ese momento, se convirtió en su hijo adoptivo. Como príncipe de Egipto, Moisés recibió una educación real egipcia, que habría incluido artes, ciencias y entrenamiento militar. Pero, a pesar de todo, Moisés se aferró tenazmente a su identidad, como hebreo y como seguidor de Dios. Al crecer en el corazón de la corte real egipcia, Moisés habría estado rodeado de la riqueza y la opulencia de uno de los reinos más poderosos y prósperos del planeta. Egipto no solo fue una de las economías agrícolas más exitosas del mundo antiguo, sino que también fue un importante centro comercial y contaba con algunas de las maravillas arquitectónicas más célebres del mundo antiguo y moderno, las pirámides. De hecho, hasta que se construyó la Torre Eiffel en 1887, la Gran Pirámide de Giza en Egipto era la estructura más alta del mundo. No solo eso, las pirámides se encuentran entre las estructuras más antiguas del mundo, ya que han sobrevivido en gran parte intactas durante más de 4000 años. Ahora bien, una pregunta frecuente en relación con la historia de Moisés es, ¿qué parte de la historia egipcia ocupaba? Pues bien, la evidencia arqueológica reciente nos da una respuesta clara a esta pregunta. Las estelas de la moneda, descubiertas en Tebas en 1896 y que ahora se conservan en el Museo Egipcio de El Cairo, nos ofrecen algunas pistas interesantes. La estela representa las victorias de Manefta, el hijo de Ramsés II, el monarca que más tiempo reinó en Egipto. En la estela se mencionan las victorias de Manefter sobre varios reinos del mundo antiguo, incluido Israel. En el momento en que Moneta reclamó una victoria sobre Israel, ya estaban bien establecidos en Canaán, lo que indica que su esclavitud en Egipto y, por extensión, el tiempo de Moisés en Egipto tuvieron que haber sido mucho antes de este periodo. Los estudiosos sitúan el reinado de Manetho entre 1213 y 1203 a.C. Fue el cuarto faraón de la dinastía 19. Esto significa que Moisés habría vivido mucho antes de este periodo de tiempo. Otro marcador que nos da una idea del periodo de tiempo en el que Moisés habría vivido en la historia egipcia se encuentra en la Biblia en 1 Reyes capítulo 6 en el versículo 1, que dice, y sucedió en el año 480, después de que los hijos de Israel habían salido de la tierra de Egipto, en el año 4 del reinado de Salomón sobre Israel, que comenzó a edificar la casa de Jehová. Ahora bien,
El templo de Salomón fue construido alrededor del año 970 o 966 a.C. Usando eso como punto de partida, los eruditos estiman que Moisés habría sido encontrado en los juncos de toros junto al río alrededor del año 1530 a.C. Ahora bien, esto lo sitúa dentro de la dinastía 18 de Egipto, que se clasifica como la primera dinastía del Imperio Nuevo, un periodo que se considera la edad de oro de la cultura e influencia egipcia. Los reyes de la dinastía 18 trabajaron duro para establecer Egipto como un imperio, emprendiendo campañas militares en Siria y Eubea. El rey más conocido de la dinastía 18 es Tutmosis III. El rey menos convencional de la dinastía 18 fue Akenatón, que trató de transformar la religión egipcia del politeísmo y la adoración de muchos dioses en una adoración monoteísta de un solo dios, el dios Sol-Atón. Pero es el hijo de Akenatón el que probablemente nos resulta más familiar. El adolescente Tutankamón, el famoso niño rey cuya tumba fue descubierta y excavada en 1922 por Howard Carter. La tumba casi intacta estaba repleta de tesoros enterrados. Más de 5.000 artefactos de oro, plata y piedras preciosas de valor incalculable que reciben la atención de los medios de comunicación de todo el mundo. Hoy en día, la máscara mortuoria y la momia del rey Tutankamón son símbolos populares de la egiptología y la historia del antiguo Egipto y se pueden encontrar en el Museo Egipcio de El Cairo. Pero la dinastía 18 también estuvo plagada de serios desafíos. Durante la primera parte de la dinastía, los faraones no lograron producir herederos varones, lo que significaba que cuando murieron, no había sucesores reales legítimos que pudieran ascender al trono de Egipto. No fue una crisis que se resolvió sola en unos pocos años, ni siquiera en una sola generación. Durante 3 generaciones, las grandes esposas reales de los faraones no pudieron darles herederos reales, lo que significaba que el rey tenía hijos de sus esposas no reales. Ahora bien, esto creó una crisis dinástica y puso en tela de juicio la sucesión. Tutmosis I fue faraón de Egipto en la época en que nació Moisés. Él y su gran esposa real fueron incapaces de producir un heredero varón. Sin embargo, tuvieron una hija que se llamaba Hatshepsut. La ironía es que mientras Tutmosis I ordenó la destrucción de los niños hebreos, él mismo estaba luchando por producir un heredero real varón, que tomara su trono cuando llegara el momento. Cuando Tutmosis I murió, su heredero era el hijo de una de sus segundas esposas. Este nuevo faraón, Tutmosis II, se casó con su media hermana real, Hatshepsut. Ahora bien, esto no era inusual para Egipto ni para ninguna otra dinastía real de este periodo de la historia. Tutmosis II era enfermizo y solo logró reinar durante 2 o 3 años. A su muerte, se volvió a plantear la cuestión de la sucesión dinástica. Hatshepsut era la gran esposa real y no había podido producir un heredero varón. Así, una vez más, el hijo de una esposa menor se convirtió en rey. Se cree que Tutmosis III tenía solo 2 o 3 años cuando su padre murió. Y como era tan joven, Hatshepsut se convirtió en corregente, reinando como faraón junto a él. Incluso cuando Tutmosis III alcanzó la mayoría de edad, Hatshepsut continuó gobernando como faraón junto a él. Fue la primera mujer faraona en gobernar Egipto y es ampliamente considerada como una gobernante muy eficaz, que llevó a cabo un extenso programa de construcción durante su reinado. Ahora bien, fue Hatshepsut quien sacó a Moisés del agua cuando era un bebé. Su participación ha planteado la pregunta de por qué una princesa egipcia elegiría rescatar a un bebé hebreo. Bueno, una teoría viable es la crisis dinástica a la que se enfrentaba la Casa Real de Egipto. Podría ser posible que cuando Hatshepsut vio al niño llorando en la canasta, lo viera como una respuesta a los problemas de sucesión de Egipto. Teniendo en cuenta lo mucho que los egipcios veneraban el Nilo y teniendo en cuenta el hecho de que Moisés fue sacado del Nilo, tal vez Hatshepsut, la hija del faraón, lo vio como un regalo de los dioses de Egipto.
De hecho, sabemos que su principal razón para llamarlo Moisés es porque lo sacó del Nilo. Tal vez ella vio a Moisés como una respuesta a sus oraciones. Moisés fue criado en la corte real, y lo más probable es que fuera visto como un posible heredero al trono, ya que era el hijo adoptivo de Hatshepsut, la hija de la gran esposa real del faraón, y por lo tanto considerado parte de la línea real legítima. Pero, la Biblia dice algo interesante acerca de Moisés en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 24. Por la fe, Moisés, cuando llegó a la mayoría de edad, se negó a ser llamado hijo de la hija de Faraón, prefiriendo sufrir aflicción con el pueblo de Dios que disfrutar de los placeres pasajeros del pecado. Desde muy joven, Moisés comprendió su identidad, no solo como hebreo, sino también como seguidor de Yahvé o Jehová, el Dios de los hebreos. Este Dios no se parecía en nada a los dioses de Egipto. Moisés creía que lo que Dios tenía para ofrecerle era mucho más atractivo y más duradero que cualquier cosa que los dioses y la opulencia de Egipto tuvieran para ofrecer. A pesar de lo seductor que era el poder y la riqueza de Egipto, Moisés vio algo más atractivo en las promesas de Dios. Las historias de Abraham, Isaac, Jacob y José deben haberle sido repetidas una y otra vez, y tomó la decisión de aferrarse al Dios invisible y todopoderoso de sus antepasados en lugar de a los dioses de Egipto. Casi 400 años antes de que naciera Moisés, Dios le había dado a Abraham una profecía y una promesa. En Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14, Dios le dice a Abraham: sabe con certeza que tu descendencia será extranjera en una tierra que no es suya y les servirá y los afligirá 400 años. Y también juzgaré a la nación a la que sirven. Después, saldrán con grandes posesiones. Ahora bien, Moisés, como todos los demás hebreos, había oído hablar de esta profecía y promesa. La profecía les dio contexto para las circunstancias en las que se encontraban, y la promesa les dio esperanza de que Dios los liberaría. Dada la posición de Moisés dentro de la corte real y las circunstancias milagrosas que rodearon su infancia y niñez, habría sido fácil para él verse a sí mismo como este libertador. A esto se sumó su acceso al poder, la sabiduría y la educación militar egipcia, junto con su confianza juvenil. Pero los planes de Moisés salieron mal de la peor manera posible. Un día, en el calor del momento, Moisés mató a un egipcio que amenazaba la vida de un esclavo hebreo. Moisés esperaba poder ocultar sus acciones, pero, al día siguiente, mientras intentaba intervenir en una disputa entre dos hebreos, fue cruelmente rechazado y se le recordó su crimen. Los hebreos, peleando entre sí, le preguntaron burlonamente: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como matas al egipcio? En ese momento, Moisés se dio cuenta de dos cosas. Su gente no lo respetaba lo suficiente como para seguirlo. Y en segundo lugar, si los hebreos sabían de su crimen, era solo cuestión de tiempo antes de que el faraón también se enterara. Las cosas se desmoronaron rápidamente. La Biblia dice en Éxodo capítulo 2 versículo 15, cuando el faraón se enteró de este asunto, trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia del faraón y habitó en la tierra de Madián. Ahora, habría sido fácil para Moisés olvidarse de su ascendencia y abrazar el poder y la riqueza de Egipto. Podría haber elegido a Egipto y sus dioses, pero en lugar de eso eligió a una nación de esclavos y a su Dios. ¿Por qué? Porque Moisés vio que lo que el Dios de los hebreos, el Dios de la Biblia, tenía para ofrecerle era mucho más duradero que cualquier cosa que Egipto tuviera para ofrecer. Egipto le ofreció una temporada de placer, fama y fortuna. Pero al final de la misma, acabaría momificado e instalado en una pirámide o en una tumba real en el Valle de los Reyes.
Pero el Dios de sus antepasados le ofreció algo completamente diferente. ¿Y qué fue lo que el Dios invisible y todopoderoso de sus padres le ofreció a Moisés? Un país que era infinitamente mejor que Egipto. Un país celestial que perduraría para siempre. Dios le ofreció la eternidad. Juan capítulo 3, versículo 16, resume la esperanza que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Es la misma esperanza a la que se aferró Moisés y también es nuestra para que la tomemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. A través de Jesús, no solo podemos encontrar la libertad del pecado, sino que también podemos tener esperanza para la eternidad. Fue a esta esperanza a la que se aferró Moisés cuando se encontró a sí mismo como un fugitivo en las tierras salvajes de Madián, sin hogar, sin familia y con un futuro sombrío. ¿Qué pasaría después? ¿Se acercaría Dios a él? Bueno, descúbrelo la próxima semana mientras continuamos nuestro increíble viaje a través de la vida de Moisés.